Un hermoso y primer día de la semana. Muchas, pero muchas bendiciones. Hoy, en esta semana, estamos viendo acerca de nuestros compromisos, de las deudas, de todo el cual aquel tiempo, por decir casi en diciembre, son los tiempos que las personas más se endeudan. Como muchos decimos, se drogan económicamente. Y que muchos apenas si salen el año, llega el nuevo diciembre y vuelven a endeudarse. Y está viviéndose una vida de compromiso. El problema no es el mundo. El problema somos nosotros los cristianos. Porque muchas veces le hemos quitado a Dios lo que Dios merece recibir y aún lo que Dios pide. Por eso, el título de hoy para este día domingo es acerca de los problemas con las deudas. Esos problemas que nos están llevando a acabarnos, a enfermarnos, a veces estresarnos, porque cuando nos llega ya una carta, cuando ya recibimos un mensaje de que pague y que en el último de los casos, a veces hasta se meten a las cuentas de aquellos deudores. Bueno, vamos a ir en oración a pedirle a Dios para entender y comprender lo que esta lección nos trae como una propuesta para poder dejar de vivir eso o, si decidimos, pues continuar la vida que creemos que podemos llevar siempre. Oremos, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque estamos comprendiendo y entendiendo, Padre, que la mejor deuda que tenemos, Padre, es ese compromiso que tú nos dejaste. Porque a través de tu Hijo, Señor, desde el momento que tú lo enviaste, desde el momento que Él decidió dar su vida, nosotros los seres humanos estamos en deuda contigo. Ahora, Señor, no nos pides que paguemos lo que pagó tu Hijo, pero sí, Señor, nos pides que vivamos la vida de tu siervo, de tu Hijo Cristo Jesús. Y que ahora, Señor, a través de los medios económicos, muchos de tu pueblo, Señor, están cada día perdiéndose por los préstamos, por las deudas que a hoy, Padre, se tienen. Rogamos, Padre, que en esta hora tú nos hables y te manifiestes en cómo, Padre, poder salir de estos compromisos. Quédate, Señor, con nosotros y ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a quebrar, a doblar nuestro ego y nuestro orgullo. Y no, Padre, que nos sientamos mejores o decir, tengo más que otros. Oh Señor, rogamos tu bendición y la rogamos siempre pidiéndotela. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, problemas con las deudas. Y si tú no tienes problemas, dale gracias a Dios. Pero si los tienes, quiero decirte que hoy vamos a recibir un consejo. ¿Ok? Vamos a ir primero a la cita que tenemos en el folletito. El libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2. Mira lo que dijo Moisés. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oh, hermanos,
No hay un mejor consejo que este. No hay un mejor seguimiento que el cristiano tenemos que seguir, sino que es la palabra del Señor. Cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros estudiamos acerca de la economía, de cómo estamos viviendo, cómo estamos pasando, qué necesidades estamos teniendo, qué avances estamos llevando, y cuando vemos la palabra de Dios en los avances, es que muchos hemos seguido los consejos de Dios. Pero en los retrasos y en las deudas, es que nosotros hemos fallado, como dice el Señor, ¿verdad? Que nosotros, en realidad, en todo lo que Él mandó escribir y se escribió en este libro sagrado, obedezcamos, cumplamos, y entonces nos dará la salida de aquellos compromisos que nosotros tenemos. Y es siempre a través de nuestro Señor que nos da ese espíritu, a veces de retenernos, a veces de que creemos lo que estamos viendo, pero que muchas veces no nos va a beneficiar, por muy bonito que sea, por muy necesario que pensemos, a veces no nos va a beneficiar. No te endrogues con eso, déjalo, hazlo a un lado, ve qué es lo que debes, si debes, mejor paga tu deuda y después entonces agradece a Dios y dale a Dios lo que le pertenece. Mira lo que dice el versículo 12 de este mismo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 12. Mira cómo es de que también Dios lo permite para que nosotros podamos realmente comprender. Bueno, Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Ahí está. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Vea hasta dónde Dios nos quiere llevar, a dónde nos quiere poner. Pero todo esto está en la obediencia, en la realmente en la fidelidad. ¿Para con quién? Para con Dios. Cuando aquel siervo de Dios es fiel y cumple con los mandatos del Señor, entonces Dios le dará prosperidad. Y entonces por eso dice, tú serás el que prestará a las otras naciones y tú nunca vas a pedir prestado. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás asociado sobre aquel que es el dueño de todo y tú le cumples a Dios conforme lo que Él pide. Mira, hay 3 pasos que nos dan acá, en lo cual nosotros tenemos que meditar y que pensar. ¿Cómo es de que realmente podemos salir de estas deudas? ¿O cómo es que nos metemos a las deudas? Y en las cuales no, un hijo de Dios no debe de estar así. Dice acá, la primera es la ignorancia. O sea, porque no conocemos de finanzas, no sabemos mucho cómo manejar lo que ganamos o lo que entra por semana o por mes o en el hogar. Muchas personas dicen, incluso las instruidas, son analfabetas financieramente hablando. Simplemente nunca estuvieron al tanto de los principios bíblicos ni de las seculares acerca de la administración del dinero. No obstante, hay esperanza. O sea, aunque en la ignorancia nos metimos con compromisos y pensamos, no, sí voy a salir, no, sí, bueno, saco esto y que esto que ahora quiero y bueno, después la pago. Hermanos, y todo esto, cuando estas cosas nos gustan, sabiendo que tenemos otro compromiso y no hemos salido, y aún sabiendo, y en realidad lo que sí reconocemos es que tenemos una deuda con nuestro Dios Creador, con nuestro Señor. Y esa es cada vez que yo recibo un cheque, cada vez que yo recibo un pago, yo tengo una deuda con Dios. Y sé lo que a Él le pertenece. Reconozco que a Él le toca de mi cheque un 10%. Eso es sin dudar.
sé que a Él le toca, porque yo he hecho un compromiso con el Dios del cielo, el dueño de mi vida, el dueño de todo lo que me rodea y aún de la fuerza de mi trabajo para conseguir el salario y el sustento de mi casa. Sé que le debo al Señor el 10% de mi cheque. Ahora, la ofrenda, pues va a depender de cómo yo le agradezco a Dios por lo que Él me ha dado. Y hablando financieramente y hablando de salud y el bienestar y el sustento y la fuerza y el vigor que me dio para trabajar esa semana. Son dos cosas que tenemos un compromiso con Dios. Mientras los otros compromisos nosotros nos hemos metido, pero que en esos compromisos que nos hemos metido no afecte nuestra fidelidad con Dios. Esa es una. Segunda, las dificultades financieras es la codicia, el egoísmo en respuesta a la publicidad y al deseo personal. La gente simplemente vive por encima de sus posibilidades y no está dispuesta a vivir con los que realmente puede pagar. Muchos de estos también creen que son demasiados pobres para diezmar. Por consiguiente, viven sin la sabiduría y la bendición prometidas por Dios. O sea, yo no tengo, Dios me entiende, Dios comprende, gané $100 nada más y pues Dios me va a entender si no le doy lo suyo. Hermanos, por eso ni crecemos espiritualmente, ni crecemos económicamente. Y siempre estamos quejándonos con Dios. Y con lo poquito, aún $10 que Dios nos dé, de eso deberíamos darle el diezmo al Señor. ¿Te acuerdas de aquella viuda que el Señor cuando se sentó junto al alfolí, vio que puso esa blanquita ahí y que todos echaban en grandes cantidades? Jesús dijo, claro, ella dio de lo que tenía, pero estos dieron de lo que les sobraba. No por ser pobres, también Dios nos va a excusar. No, Dios en realidad quiere ver y probarnos cómo está nuestra fe para con Él, en qué tanto nosotros confiamos. Miren esta tercera razón. La tercera razón dice, por la que la gente tiene dificultades económicas es la desgracia personal. Y esto es lo que las deudas hacen, llevarnos a una desgracia. Y una desgracia que nosotros mismos nos hicimos acreedores a esas deudas. ¿Por qué? Porque ni pedimos primero consejo a Dios, ni meditamos, ni vimos el salario que está entrando a nuestro hogar para poder decir, voy a poder pagar tanto a la quincena, al mes o a la semana. Y muchas veces lo que hacen muchos es quitarle de los fondos de Dios para al último salir avantes de esos compromisos. Pero dice también el escritor, es posible que haya experimentado una enfermedad grave sin un seguro de salud adecuado. Quizás la haya abandonado un cónyuge derrochador. Un desastre natural pudo haber acabado con sus posesiones o pudo haber nacido y crecido en la más absoluta pobreza. También hay esperanza para esta gente. Aunque su camino será más difícil, los problemas pueden superarse. Se puede lograr el cambio con el apoyo de amigos cristianos, las orientaciones o la asistencia de consejeros piadosos, con trabajo denodado, sumado a una buena educación y la bendición y la providencia de Dios. Vean, aún en las deudas, es verdad, muchas veces podemos hacer uso de nuestros hermanos, de fe o de nuestra familia, que bondadosamente a veces nos prestan para salir de la otra deuda, pero en sí ya estamos siendo endeudados con esta segunda persona. Y nuestro compromiso aún, cuando nosotros somos fieles a Dios, aún Dios
puede ayudarnos en las cuestiones de pensar, meditar, cómo distribuir lo que recibimos en esa semana. Pensar, y Dios nos va a ir dando las direcciones para poder ir saliendo de esos compromisos, pero que a Dios nunca le falte lo que Él pide. Así es como Dios va a ir instruyéndonos a ir adelante. No sé si tenemos ya las notas de Elena de White, si me quieren poner la primera del día domingo. Gracias. Hogar Cristiano, página 340. Miren, son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. Es lo que estábamos hablando. No aprenden a adaptarse a las circunstancias y vez tras vez piden dinero prestado y se abruman de deudas, por lo que se desaniman y descorazonan. No podemos. Y muchos dicen, no, pues entonces, ¿dónde están las bendiciones de Dios? Pero ¿cómo quieres las bendiciones de Dios si no eres fiel a Dios? Todos deben aprender a llevar cuentas. Algunos descuidan este trabajo como si no fuese esencial, pero esto es erróneo. Todos los gastos deben anotarse con exactitud. Mira, hermano, tenemos que sentarnos con el esposo, con la esposa. Tenemos que ver cuántas deudas tenemos para con las deudas anivelar las entradas de la casa. Ver cómo podemos ir cubriendo. Ya les dije que la verdad, las deudas que tenemos con Dios son sus diezmos y sus ofrendas. Esa es de todo lado. De todo lo que recibamos, tenemos que darle al Señor. Y yo, para mí te lo digo personalmente, es menester, es primero darle a Dios, sacarle a Dios lo que a Él le pertenece, de la pureza de lo que recibo. Primero es poner en las manos del Señor de las grandes bendiciones de ese cheque que recibí y darle al Señor. Cuando yo empiece o empecemos a ser fieles al Señor ahí, entonces vendrá, y creo yo así, que la sabiduría de Dios para que todo este consejo que nos da nuestra hermana Elena de White, todo este consejo, el Espíritu nos recuerde y nos instruya para poder iniciar los cálculos de los gastos que yo voy a tener. Entonces voy a ir viendo, si yo recibo un cheque semanal, cuánto me va quedando, cuánto es lo que voy a necesitar para mis necesidades primarias, renta de casa, luz, agua, alimentación. ¿Qué es lo que tengo que ir recortando para librarme de esas deudas? Y entonces, así podré yo buscar la salida, pero no solo, sino con Dios. Mira esta otra cita. Esta otra cita que tenemos, que nos habla también la sierva del Señor. Dice acá, bien, a ver, se las leo entonces de aquí. Oh, ahí la tenemos ya. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 139. Tanto los pobres como los ricos están decidiendo su destino eterno y probando si son súbditos idóneos para la herencia de los santos en luz. Vea, ricos y pobres. Los que destinan sus riquezas a un uso egoísta en este mundo están revelando atributos de carácter que demuestran lo que harían si tuvieran mayores ventajas y se poseyeran las riquezas imperecederas del reino de Dios. ¿Te imaginas? Si hoy, con lo poco o lo mucho que se tiene, se endeuda y no saben qué hacer, ¿qué tal si Dios les entregara todo? Si Dios pusiera en sus manos las riquezas del cielo. No, lo gastarían de una manera que no vieran las necesidades de los demás. Los principios, dice ella, los principios egoístas ejercidos en la tierra no son los principios que prevalecerán en el cielo. Todos los hombres están en un plano de igualdad
en el cielo. Hermanos, esta es uno de los consejos y de realidades que muchos hoy en día estarán viviendo. ¿Y por qué? Porque no han sido en realidad fieles con Dios. Yo te invito para que busques primero a Dios, seas fiel con Él y entonces verás los avances que Dios te dará para llegar a un punto donde no vas a necesitar de nada ni pedir prestado. Dios te bendiga y el Señor te guarde.